A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes a través de las redes sociales, ¿cuál creen ustedes que ha sido el principal logro de los disidentes políticos en Cuba? Pueden respondernos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla, son las cuentas de nuestro equipo periodístico. Saludamos a esta hora en Santa Clara, en Cuba, a Guillermo Fariñas. Él es disidente cubano, psicólogo, periodista, ha adelantado por lo menos 23 huelgas de hambre en defensa de los derechos humanos y los presos políticos de su país. También es ganador del premio Sájarov a la libertad de conciencia. Señor Fariñas, bienvenido al programa La Noche. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, a todos también al equipo de trabajo. Y en Madrid, España, nos acompaña Alejandro González, es director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, expreso político de la llamada Primavera Negra. Señala que en el mes de septiembre fue el más alto en violaciones a los derechos humanos en Cuba. Bienvenido al programa La Noche. Bienvenido y muchas gracias por la invitación y un saludo para ustedes y la teleaudiencia. Quiero comenzar con el señor Fariñas, que a propósito de lo que está ocurriendo en Cuba, fue golpeado en las últimas horas cuando intentaba poner una denuncia. Cuéntenos, señor Fariñas, ¿qué fue lo que ocurrió en este caso? Bueno, indiscutiblemente que le está haciendo mucho daño la predicción que estamos teniendo como Foro Antitotalitario Unido, Unión Patriótica de Cuba, aquí en la región central, de demostrarle a las propias autoridades y al mundo en general que el gobierno cubano incumple sus propias leyes, pisotea lo que está establecido legislativamente por él. Y la limitación de la libertad de desplazamiento de las damas, a las damas de blanco y la limitación a la libertad de religión, indiscutiblemente que no les conviene y están tratando de aterrorizarnos. O sea, ellos no están enviando a detenernos, están enviando a golpearnos, tanto por paramilitares como por la brigada especial de la Policía Nacional Revolucionaria del Ministerio del Interior, aquí en la provincia de Clara, que en realidad es una brigada antimotines que está entrenada en artes marciales y con una complexión física por encima de lo normal para golpear constantemente. Y creemos que se está aplicando un método de terror de Estado para que no siga aumentando tanto las damas de blanco como la membresía del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, Unión Patriótica. ¿Y qué estaba haciendo usted, señor Fariñas, y qué le hicieron estos agentes cubanos? Bueno, yo fui a ejercer mi derecho a denuncia, así lo establece las leyes cubanas. Y cuando fui a entrar, fui atacado por turbas parapoliciales movilizadas por la Secretaría de Estado, quienes nos golpearon no solamente a mí, a todos los disidentes que iban conmigo, que íbamos a ejercer nuestro derecho, o sea, íbamos a cumplir con la ley. Sin embargo, fuimos atacados y quedó en una total impunidad ese ataque, esa agresión y esas lesiones. Simplemente, después de eso, la Brigada Especial del Ministerio del Interior, en Villa Clara, nos agredió. Cada uno de estos brigadistas comenzó a golpearnos salvajemente y hay un sinnúmero de lesiones dentro de los hermanos de la Unión Patriótica de Cuba que pertenecen al Foro Antitotalitario Unido aquí en la provincia central. En Madrid, España, señor Alejandro González, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, escuchamos un testimonio de algo que se ha presentado en las últimas horas. Después de 54 años, ¿ha cambiado algo en Cuba? Para nada, yo creo que si ha cambiado ha sido para peor, ¿no? El hecho, a las pruebas me remito, o sea, el informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional de este mes acaba de arrojar un saldo para el mes de septiembre de 708 detenciones arbitrarias, que es el septiembre más represivo en los últimos 5 años. Entonces, para nada yo creo que haya mejorado la situación de derechos humanos dentro de Cuba. Yo creo que el gobierno ha escalado no solamente en la intensidad, sino también en la profundidad de la represión, ¿no? Hace unas horas recibimos un informe de un opositor en la provincia de Camagüey, al cual le abrieron fuego con armas de fuego, valga la redundancia, porque presumían las fuerzas de la seguridad del Estado que él había participado
en poner unos carteles que aparecieron por la ciudad. Eso te da una muestra de hasta dónde llega el gobierno cubano a reprimir actividades que en cualquier otro país del mundo pues son completamente legales, ¿no? Enarbolar un cartel, gritar una consigna, son actividades que en cualquier parte del mundo son completamente normales. Señor González, ¿y cómo reportan, cómo documentan ustedes estos casos de los que habla, más de 700, en medio del hermetismo y de la imposibilidad de comunicarse en la isla? Esta es una labor que hace la Comisión Cubana de Derechos Humanos dentro de Cuba. Es una labor ya muy artesanal, de puerta a puerta, personas que llaman por teléfono, sino activistas que llaman e informan, y así van recopilando la información. Por eso es que estas cifras tampoco son cifras exactas, son cifras aproximadas de la represión, pero que es el único indicador que hay confiable, o no el único, sino uno de los más confiables, o así, sino el que más, para nuestro modo de ver, el más confiable de todos los indicadores de este tipo que se aportan desde Cuba, ¿no? Y se hace de una manera muy, como te decía, muy artesanal, muy precaria, de voz en voz, o personas que tienen un teléfono móvil y llaman y comunican qué ha sucedido. Los grupos de la oposición también participan de una manera tangencial en la confección de este informe, aportando datos y aportando información. Quiero integrar al debate también en Miami, Florida, a Omar López Montenegro, es director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, amigo del señor Fariñas. Bienvenido al programa La Noche. Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad y un saludo a toda Latinoamérica a través de NTN 24. Bueno, señor López, las cifras demuestran que aún hay represión, que aún hay hostigamiento, silenciamiento en Cuba, según los últimos datos de la Comisión Cubana de Derechos Humanos. En medio de esta apertura o a esta aparente apertura que está pretendiendo mostrar el gobierno de Raúl Castro, ¿puede considerarse una doble moral el continuar presionando, reprimiendo a sus opositores? Por supuesto que puede. Yo diría que algo más que una doble moral. Yo diría que es un acto de cobardía, por un lado, pretender que Cuba está cambiando. Y como decía el hermano González Ray, y también Fariñas lo demostró con su testimonio, se han incrementado los actos de represión violenta contra la oposición pacífica en Cuba. Hay que tener en cuenta que este empleo de personas diestras en artes marciales, en casos ha llegado la violencia física, como decía Raga, disparo, personas agredidas con machete, niñas menores de edad, agredidas a navajazo por pertenecer a las damas de blanco. Este patrón represivo, violento en la calle, también responde a un temor del régimen ante el avance de la oposición. Pero evidentemente hay una doble moral, pero más que una doble moral, hay un sentido de urgencia por parte del régimen ante el avance de la oposición no violenta en los últimos tiempos. Ahora, señor Guillermo Fariñas, usted interpuso una denuncia ante la policía, ante las autoridades por estas agresiones de las que fue víctima. ¿Usted sí tiene la esperanza de que sean atendidas o escuchadas sus peticiones? Bueno, realmente no. Yo simplemente estoy cumpliendo con la propia ley del gobierno castrista, pero nosotros interpusimos contra los parapoliciales, que en un final son civiles, una denuncia por estas agresiones, y también estamos interponiendo denuncias ante la Fiscalía Militar de la Región Militar de Villa Clara contra los militares que participan en estas golpizas. Pero realmente hasta ahora lo que está primando es la impunidad. O sea, las autoridades competentes dicen que van a investigar, pero nunca te citan, no toman ninguna medida y las palizas continúan. Y quisiéramos aquí sí alertar ya desde este momento que están dando en zonas letales, son diestros en artes marciales y en cualquier momento en uno de esos golpes matan a personas no violentas y vamos a tener otra crisis como la que ocurrió cuando Orlando Zapata Tamayo, por poner solamente un ejemplo. O sea, nosotros hacemos un llamado al mundo, a Latinoamérica, a que se solidarice, manden telegramas,
manden Twitter, Sí. manden distintos mensajes electrónicos a las autoridades cubanas para que estas golpizas contra personas no violentas cesen, puesto que la escalada Sí. va a seguir hasta que exista un asesinato. En Madrid, señor Alejandro González, parecieran haberse vuelto expertos entonces estos grupos afines al régimen cubano en saber incluso hasta dónde golpear a los disidentes, a los opositores. Pero quiero preguntarle en qué momento ellos están autorizados para actuar. ¿Hasta dónde podría ser por parte de los disidentes también una provocación al régimen para que ocurran este tipo de hechos? Bueno, yo hasta dónde estarán autorizados ellos a actuar, bueno, pues habría que preguntárselo a ellos. Yo creo que la función de los opositores o de cualquier resistente, pues es provocar una reacción. Ese es el juego político que existe. Yo creo que los opositores están en su derecho de manifestarse. Eso, partiendo de ahí, yo creo que cualquier tipo de acción que vaya en contra de una manifestación pacífica es un acto de represión. Entonces, por lo tanto, la oposición en Cuba ahora mismo pues está en una posición de desventaja, ¿no? Con respecto a cualquier oposición en el mundo. El gobierno cubano, como usted bien ha dicho, tiene una máquina muy bien engrasada durante muchos años, medio siglo. Ha perfeccionado la represión y pueden llegar a ejercer una represión, digamos, personal. Puede controlar a uno por uno a los opositores, como es un sistema de relojería el que tienen ellos establecido en la represión. O sea que no me extraña que ellos tengan instrumentos para medir o para saber hasta dónde pueden llegar, pero con una eficacia tremenda. Señor Omar López, en Miami, pero ¿en qué momento es cuando se molestan los agentes de seguridad del régimen cubano? Cuando se empiezan a gritar consignas en contra de la revolución, porque se trata de manifestaciones pacíficas y es como las de las damas de blanco, que simplemente utilizan plantas o flores y se dedican a caminar por las calles de La Habana. Bueno, yo creo que es preciso decir esto de manera bien clara, ¿no? Los agentes del régimen o de la seguridad no se molestan. Los agentes tienen instrucciones precisas sobre cómo operar. Estas cosas no suceden al azar. Incluso hasta los golpes están predeterminados a quién se va a golpear, cómo se le va a golpear, en qué parte se le va a golpear, en qué momento se detiene la golpiza. Es decir, esto obedece a un diseño represivo del régimen que está elaborado desde el detalle más grande hasta el detalle más pequeño. Y otra cosa que me gustaría aclarar, estos no son grupos afines al gobierno cubano, estos son órganos represivos del régimen castrista. El régimen tiene órganos represivos que son de uniforme y órganos represivos que no son de uniforme, y en algunos casos los de uniforme se quitan el uniforme para aparentar que es población civil. Ahora, lo que sí es población civil es la oposición interna, los activistas de derechos humanos, y como bien señalaba Fariña y también en cierto sentido González Rada, el carácter de la oposición es no violenta. Es cierto que el régimen tiene una maquinaria bien engrasada, pero creo que esa maquinaria también está un poco preocupada por el hecho, y vuelvo a decirlo, de la capacidad que está encontrando la oposición de presentar un desafío y un reto no violento. Ahí tenemos el caso de las damas de blanco, que es uno de los casos más exitosos que ha existido en los últimos años en la sociedad cubana, cómo han podido organizarse, cómo pudieron obtener una victoria con la liberación de los presos, el propio Fariña, la capacidad que ha demostrado un PACU de conectar con la población, la Unión Patriótica de Cuba. Así que yo creo que también la oposición está encontrando sus vías. Y reitero lo que dice Alejandro González Rada, está en todo su derecho, no está provocando de ninguna manera. En ningún lugar del mundo se considera una provocación que un grupo de mujeres vestidas de blanco caminen por una calle, o que un grupo de activistas repartan papeles pidiendo libertad para los presos políticos. Así que el que provoca, el que ataca, el que criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión es el régimen castrista.
A propósito de este tema de hoy, le preguntamos a los televidentes, ¿cuál creen ustedes que ha sido el principal logro de los disidentes políticos en Cuba? Pueden respondernos a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche y vamos a leer algunos mensajes de ustedes, los televidentes. Juan Carlos Blel nos escribe, demostrar que el sistema es obsoleto. También nos escribe Elizabeth, dice, ninguno, siguen igual con hambre, miseria y los mismos dictadores, no han logrado democracia, nada. También escribe Gilberto Olarte, la satisfacción de haber protestado por lo que no les parecía ser preso político y dejarse morir por la causa. Vamos a hacer una pausa en el programa La Noche y al regresar evaluaremos el caso justamente de un preso político, el escritor Ángel Santiesteban, quien denuncia que fue encarcelado por hacer oposición al régimen de los Castro. Ya regresamos con La Noche.